Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver la codificación de refrigerantes, grupos de seguridad y familia. Vamos a comenzar con la designación o codificación de los refrigerantes. Para ello vamos a tener aquí muchos tipos de refrigerantes, nos vamos a concentrar en los más comunes. Con respecto a los halogenados, entonces tenemos por ejemplo que su codificación es una R compuesta por 3 dígitos y algunas veces nos aparece una letra minúscula. En este caso, la letra R significa refrigerante. Al primer dígito de la codificación se le suma 1 para obtener el número de átomos de carbono que tiene el componente. Al segundo dígito se le resta 1 para obtener el número de átomos de hidrógeno del componente. Y a la tercera cifra se refiere al número de átomos de flúor del componente. En este caso, algunas veces nos puede aparecer una letra minúscula. En este caso, ese cuarto carácter se aplica o tiene que ver con la simetría de los pesos atómicos. Entonces, los refrigerantes que son muy simétricos no tienen letra, y aquellos que comienzan a tener una diferencia en su simetría se le va asignando una letra, sea ser A, B, C, etc. Bien, el resto de las valencias, salvo que se indique lo contrario, quedan cubiertas con cloro. Este se calcula la siguiente fórmula: el número de átomos de cloro es igual a una constante C menos el número de átomos de flúor menos el número de átomos de hidrógeno. Esta constante se difiere, tiene un valor de 4 si el número de átomos de carbono es de 1 y tiene un valor de 6 si el número de átomos de carbono es de 2. Veamos un corto ejemplo. Aquí, en este caso tenemos aquí el R22, entonces en este caso vamos a determinar todos sus componentes. Entonces aquí tenemos que la primera cifra, en este caso, la primera cifra es 0, no se coloca, se le suma 1 para obtener el número de átomos de carbono, que para este caso es de 1. A la segunda cifra se le resta 1 para obtener el número de átomos de hidrógeno, en este caso 2 menos 1, sería 1. Y la tercera cifra corresponde al número de átomos de flúor, que en este caso es 2. Bien, ahora vamos a determinar el número de átomos de cloro. Entonces, según la fórmula, vamos a ver cuál es el valor de la constante C. Como sabemos que el número de átomos de carbono es de 1, entonces C tiene un valor de 4. Por esta razón se va a reemplazar aquí en la fórmula. Entonces sería 4 menos el número de átomos de flúor, que en este caso es de 2, menos el número de átomos de hidrógeno, que es 1, nos da que el número de átomos de cloro es 1, y eso lo podemos comprobar con la fórmula del R22, que es CHFCl. Correcto. Ahora, para la codificación o denominación de mezclas zeotrópicas y azeotrópicas, tenemos 3 dígitos y tenemos también un cuarto carácter que es una letra mayúscula. En este caso, la letra R sigue significando refrigerante. La primera cifra puede ser 4 o 5, 4 para mezclas zeotrópicas y 5 para mezclas azeotrópicas. Los dos dígitos, el segundo y tercer dígito, indican el orden de aparición del refrigerante, por eso podemos encontrar 01, 02, 03, 04, etc. Y el cuarto carácter es una letra mayúscula que indica las diversas proporciones o los componentes de la mezcla. En este caso tenemos por ejemplo R404A, R507A. Para la denominación o codificación de refrigerantes orgánicos e inorgánicos también tenemos 3 dígitos, pero en este caso podemos tener un cuarto carácter que es una letra minúscula. Bien, entonces R sigue siendo refrigerante. X, la primera cifra, identifica el tipo de refrigerante, en este caso 6 para orgánicos y 7 para inorgánicos. Las otras dos cifras, la segunda y la tercera, indican la masa molecular del componente en gramos mol. Y el cuarto carácter, que es una letra minúscula, al igual que los primeros o la designación de los halogenados, identifica las simetrías en pesos atómicos. Entonces aquí tenemos un ejemplo, el R600A o el R717. Bien, ahora vamos a ver la clasificación ASRAE según la seguridad de los refrigerantes. Entonces esta seguridad está compuesta por una letra mayúscula y un número, o la combinación de un número con una letra. Vamos a ver aquí. La primera tiene que ver con la clasificación con respecto a la toxicidad. Entonces, si somos clase A,
Ahí no existe una toxicidad identificada para concentraciones inferiores o iguales a 400 partes por millón, o sea que estos refrigerantes son no tóxicos. Y clase B se tiene una evidencia de toxicidad a concentraciones inferiores a 400 partes por millón, lo que indica que tienen toxicidad. Entonces, ahora vamos a ver la siguiente clasificación que tienen que ver con la flamabilidad. En este caso podemos tener 4 opciones, entre las cuales aquí tenemos los 4 grupos, en los cuales clase 1, los cuales no demuestra propagación de la flama en condición de aire a 21 grados Celsius y 101 kilopascales. Tenemos clase 2L, donde se muestra una leve o baja propagación de la flama bajo esas condiciones. Tenemos clasificación ahora 2, lo cual indica que si hay una propagación de la flama bajo las condiciones dadas. Y clase 3, que indica una alta propagación de la flama bajo esas condiciones. Por tanto, aquí tenemos un cuadro donde podemos resumir. Aquí tenemos baja toxicidad, grupo A, y alta toxicidad, grupo B, donde podemos combinar todos los tipos de propagación de flama. Entonces esto es un cuadro que resume prácticamente todos los grupos de seguridad. Ahora vamos a hablar un poco de las familias de los refrigerantes. Entre ellos tenemos 3 grandes familias: halocarbonados, orgánicos e inorgánicos. Vamos a comenzar con la familia de los halocarbonados. Vamos a iniciar con el primer grupo, que son los CFCs, que son los refrigerantes a base de flúor, carbono y cloro. Estos refrigerantes eran los que se consideran de primera generación. Eran un refrigerante con buena estabilidad química, eran excelentes refrigerantes, compatibles con la mayoría de los aceites, pero tenían un problema, y es que son degradantes de la capa de ozono. Por eso tiene un potencial de agotamiento de ozono de 1 o cercano a 1. 1 es el mayor valor, lo que indica que son bastante degradantes de la capa de ozono. Entonces, por esta razón, estos refrigerantes ya se dejaron de producir para evitar ese impacto en la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioleta. Entonces, el principal culpable de la degradación de la capa de ozono tiene que ver con el componente de cloro. El componente de cloro, cuando está en la atmósfera, va y se une con una de las moléculas de oxígeno y destruye la molécula de ozono, que consiste de 3 átomos de oxígeno. Entonces, desde ese punto de vista comienza la degradación de la capa de ozono. Debido a ello, cuando se reunieron acá en el protocolo de Montreal, y entonces se dijo que ya no se podía producir los CFCs, se tenía que producir una sustancia de transición mientras se buscan las sustancias definitivas que tengan un bajo impacto ambiental. Entonces, debido a ello nace el grupo HCFCs. El grupo HCFCs es un CFC, pero que contiene ahora hidrógeno, como estamos viendo acá. El hidrógeno cuando tiene la particularidad que cuando el cloro sale a la atmósfera, entonces el hidrógeno se une a él, evitando que se vaya a hacer o degradar una capa de ozono. Sin embargo, este procedimiento no es efectivo, y por tanto estos refrigerantes tipo HCFCs tienen unos PAO bajos, como en este caso vemos del R22, que es de 0.055, y el 141B, que se utilizaba como sustancia de limpieza, pero vean que es 0.11. ¿Qué significa esto? Que todavía siguen siendo sustancias que degradan la capa de ozono, y por esa razón ya muchos países con una fábrica ya no está su producción, o muy limitada. Entonces, por esa razón se pasó a la siguiente generación o tercera generación de refrigerantes. Esta tercera generación HFC ya no contiene cloro, que es el componente que hace que se degrade la capa de ozono. Entonces, ¿qué pasó? Ya estos refrigerantes tienen un PAO 0, o sea, son refrigerantes que no degradan la capa de ozono, y comenzaron a reemplazar toda aquella tecnología basada en los CFCs. Entre estos tenemos el R134A como exponente principal y sus mezclas. Pero hay un inconveniente con este refrigerante, y es que posee un alto potencial de calentamiento global, o PSG, lo que indica que influye mucho en el calentamiento global. Por esa razón ya se
comenzaba a pensar en buscar su reemplazo por refrigerantes que tengan un bajo impacto en calentamiento global. Sin embargo, este refrigerante se usó mucho en sistemas domésticos de refrigeración y todavía se usa en sistemas de refrigeración móvil. Aquí le presentamos a la cuarta generación, el grupo HFO, compuesto por hidrógeno, flúor y carbono, cuyo nombre aquí es hidrofluorolefinas. Entonces son refrigerantes de la nueva generación, o muchos le llaman la cuarta generación. Poseen un bajo impacto global. ¿Por qué? Porque tienen un PAO cero, lo cual lo heredan de los HFCs, o de ese conocimiento que se obtuvo de los HFCs, pero estos tienen algo muy especial, que tienen un potencial de calentamiento global bastante bajo. Inclusive hay algunos que tienen menor de 1, por tanto se consideran buenos candidatos para reemplazar a los HFC. Entre estos se tienen el R1234YF, 1234ZE. Son refrigerantes relativamente nuevos, a los cuales tenemos que esperar para ver su comportamiento en los nuevos equipos, pero desde el punto de vista ambiental son unas buenas opciones. Ahora vamos a hablar de la familia de los refrigerantes orgánicos. Entre estos tenemos los famosos HC, que son hidrocarburos o combustibles no halogenados. Entonces estas son sustancias obtenidas en la destilación de refinerías. Entonces estos hidrocarburos refrigerantes están disponibles para una amplia gama de aplicaciones y son la sustitución directa de los CFCs, HFCs y HCFCs. Entonces se caracterizan porque poseen un bajo impacto ambiental, o sea, tienen un PAO cero y por lo general tienen un potencial de calentamiento global menor de 3 en muchos de ellos. Entonces realmente son refrigerantes amigables por el ambiente desde ese punto de vista. Lo que hay que tener medidas de seguridad y otras, respetar muchas normas debido a la manipulación de ellos, porque ya sabemos que son refrigerantes flamables. Entonces por esa razón hay que tener ciertas medidas especiales para su manipulación, y se están operando en sistemas de refrigeración domésticos, en sistemas de refrigeración comerciales. Ya sabemos que el R600A es el que está reemplazando los sistemas de refrigeración domésticos en la actualidad. También tenemos las familias de refrigerantes inorgánicos. Entre ellos tenemos el agua. El agua siempre ha sido un refrigerante, por lo general secundario, utilizado ya sea en sistema chiller para acondicionamiento de aire, o también podemos para congelación, pero en combinación con el glicol o con sal, la famosa salmuera, para obtener unas temperaturas más bajas. Entonces siempre se ha operado este sistema y lo seguiremos operando en el futuro. Tenemos el amoníaco, el R717, el cual prácticamente es el refrigerante que desde el punto de vista ambiental eso es lo mejor que hay, y desde el punto de vista termodinámico tiene unas excelentes propiedades, pero ya sabemos que tiene toxicidad en ciertas concentraciones. Pero sin embargo el amoníaco sigue siendo diría yo, el amo indiscutible de los sistemas de refrigeración industrial, y lo vamos a tener por mucho tiempo. Últimamente, aunque ya no es una tecnología nueva, estamos hablando del CO2, o el R744, también conocido como dióxido de carbono. Es el gas prácticamente culpable, entre comillas, como digo yo acá, del efecto invernadero. Lo digo entre comillas porque realmente el CO2 hace parte de la vida. Nosotros cuando respiramos estamos expeliendo el CO2. Lo que pasa es que nuestra actividad humana ha incrementado mucho los niveles de CO2 en la atmósfera. Entonces realmente el gas no es el culpable, sino la manipulación del ser humano. Sin embargo, en el siglo XIX se hicieron pruebas para su uso como refrigerante, y todas esas experiencias que se tuvieron en el siglo pasado se están retomando ahora para utilizarlo como refrigerante, sobre todo en sistemas cascadas para bajas presiones o bajas temperaturas. Pero este refrigerante o el CO2 tiene unas ciertas propiedades, como por ejemplo que tiene una baja temperatura crítica, tiene unos altos volúmenes específicos, los cuales hacen que su implementación requiera unas medidas de seguridad extras y modificación de compresores, tuberías, etcétera, en los sistemas. Sin embargo, ya estamos viendo muchos equipos de la parte industrial y comercial alta
que están trabajando con CO2 y realmente vamos a tener que acostumbrarnos a él porque viene un refrigerante, viene pisando fuerte y lo vamos a ver mucho en el futuro. Ahora vamos a hablar de las mezclas de refrigerantes. En este caso estamos identificando dos tipos de mezcla en especial. Las primeras son las mezclas azeotrópicas y son aquellas mezclas donde se tomaron dos o más refrigerantes para formar otro completamente nuevo, y este refrigerante completamente nuevo se comporta como un refrigerante puro, o sea que tengo las mismas concentraciones tanto en estado líquido como en estado gaseoso, y por esta razón se puede inyectar en ambos estados sin ningún inconveniente. Entonces, pero a pesar que tienen en muchos casos un pH de 0, poseen altos valores de potencial de calentamiento global, por lo cual estamos viendo también sus próximos reemplazos, entre ellos exponentes, por ejemplo el 502 y el 507. Nuestras siguientes mezclas son las llamadas mezclas azeotrópicas, y estas son mezclas de dos o más refrigerantes, los cuales cambian su composición volumétrica y la temperatura de saturación durante el proceso de evaporación o condensación a presión constante. En otras palabras, estos son unos refrigerantes que comienzan a evaporar con una temperatura y terminan evaporando con otra temperatura, al contrario de las sustancias puras o las mezclas azeotrópicas que comienzan con una temperatura y terminan con la misma temperatura. Bien, entonces esa diferencia cuando se inicia el proceso a una temperatura y termina con otra temperatura es lo que se llama deslizamiento. Entonces, ese deslizamiento puede variar desde 0.5 hasta 6 grados Celsius en algunos refrigerantes, bastante alto para algunos y bastante poco para otros. En los casos de los refrigerantes de estas mezclas azeotrópicas que tenían una diferencia muy bajita de 0.3 o 0.5, algunos lo llamaban cuasi azeotrópicas, pero realmente esa definición pues no está como que reglamentada, entonces nos quedamos con estas dos. Por esta razón, estos refrigerantes, debido a que cuando ellos están en proceso de evaporación cambian su composición, entonces deben inyectarse en estado líquido por obligación, y eso lo explicamos en un video del canal de las razones por las cuales esto debería hacerse con este tipo de refrigerantes. Bien, entonces aquí tenemos una gráfica donde más o menos aquí que tenemos un refrigerante puro, vea cómo se comporta la temperatura constante, pero en uno de estos tipos de refrigerantes comenzamos con una temperatura y terminamos en este caso de evaporar con otra temperatura. Esa diferencia de temperatura es lo que se llama deslizamiento. Por esa razón, el análisis de estos refrigerantes tenemos que agregar que cuando en las aplicaciones nos aparece el punto de burbuja y el punto de rocío, porque son muy importantes datos o valores para yo poder calcular su enfriamiento y el recalentamiento, porque estoy con valores diferentes de temperatura aquí, y eso ya también lo explicamos en un video de acá cuando hicimos unos ejemplos cuando utilizamos y calculamos los recalentamientos y su enfriamiento en un equipo como por ejemplo el R410A, que es un exponente de esta serie de mezclas. Tenemos el 404 y 407C. Todos los refrigerantes tienen sus famosas MSDS, hojas de seguridad de refrigerantes. Antes se entregaban en forma impresa con los refrigerantes, pero ya ahora con la disponibilidad del internet podemos descargar toda esta información en todos los idiomas. Entonces allí podemos encontrar características químicas, características físicas, procedimientos para manipulación de los mismos, compatibilidad con aceites, etcétera, 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 almacenamiento, por ejemplo. Entonces una información muy importante que está disponible en la red para ello, y sería muy bueno que cuando nosotros manipulamos refrigerantes por primera vez veamos y hagamos una leída de toda esta información. Ahora vamos a ver la identificación del refrigerante con código de colores. Esta cambió un poco, entonces vamos a ver cómo va a ser la nueva. En este sentido, aquí tenemos los cilindros antes y tenemos los cilindros ahora. Entonces la primera variación que hubo es que todos los cilindros deberán tener un color de fondo o lucir una pintura de color gris verde claro, como está aquí. Siguiente cambio: los refrigerantes con flamabilidad, sea 2L, 2 y 3, deberán tener una franja roja en el hombro del cilindro o en la parte superior del recipiente, como estamos observando aquí.
Entonces ya sabemos que estos son refrigerantes de tipo con flamabilidad. Y lo último tiene que ver con el color que antes tenían los cilindros. Vemos que aquí tienen diferentes colores, ahora pasan a ser parte de la letra o la identificación impresa que tenemos en los nuevos cilindros. Vean que aquí que el color que tenemos aquí un azul así como tirando verde, azul verdoso, pasa ahora a ser aquí el color que identifica al rótulo del nuevo cilindro. Igual aquí pasa con este, verán aquí, igual aquí, vean los colores de los rótulos de los nuevos cilindros. Entonces así va a ser la nueva identificación que se va a trabajar. Muchas gracias y nos vemos en otro video.